al Colegio Notarial de Cataluña, hoy día 30 de mayo del 2023. Nos encontramos ante un nuevo acto en materia de Derecho Internacional Privado, enmarcado en el convenio que tenemos con la Universidad de Barcelona, el Aula V de Derecho Internacional Privado Notarial. Un acto más, en este caso trataremos del derecho, aquí tienen el título, aplicación del derecho civil catalán, tanto en supuestos internacionales como interregionales, que creo que es un tema apasionante. Siempre que hablamos los notarios sobre estos temas, pues se dan muchas opiniones, se crea un debate jurídico muy interesante. Ya hicimos en junio del año pasado en materia de internacional privado, la problemática que se planteaba cuando los extranjeros residentes en España querían otorgar, por ejemplo, un pacto sucesorio conforme a un derecho civil catalán o el derecho civil de las Islas Baleares o el derecho civil gallego, que había resoluciones de la Dirección General que no lo permitían, hubo una sentencia luego que sí que anuló una de estas resoluciones y era un problema, pues, por un supuesto concreto. Yo queremos tratarlo de una manera más general, más amplia. No sabremos si la hora que tenemos dará para solucionar o para tratar todo, si no podremos hacer un segundo acto más adelante, ya veremos cómo se nos da. Y voy a presentar a nuestras tres ponentes. En primer lugar, aquí a mi izquierda, Beatriz Añoveros Terradas, que es catedrática de la Universidad de Barcelona de Derecho Internacional Privado, que ya la conocerán porque pues ya está siempre con nosotros en estos actos. Ya estaba con el Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado, que comenzamos ya creo que fue en 2019, y que ahora está enmarcado en el Aula V. Luego tenemos a Ariadna Ribes y Romeu, que ya es profesora asociada de Derecho Interregional con la profesora Esperanza Ginebra, que estuvo ya con nosotros en este acto que he mencionado de junio del año pasado en materia de pactos sucesorios. Y que, bueno, además es oficial de notarías, trabaja en la notaría de Barcelona, de Rubíes, Tarragona y Illescas, y por lo tanto, pues hoy es una combinación perfecta pues, del conocimiento de la universidad aplicado al mundo práctico notarial, y creo que es una aportación interesantísima la que puedes darnos. Y luego tenemos a Cristina González Belfus, también catedrática de la Universidad de Barcelona, que junto con Beatriz pues, nos acompañan desde el 2019 en todos estos actos que organizamos del Colegio Notarial de Cataluña. Y nada, pues bueno, te doy la palabra, Cristina, y comenzamos a hablar del tema, que es interesantísimo. Vamos a seguir el formato que hemos hecho habitualmente, últimamente, y entonces yo voy a preguntarle a Beatriz unas cuantas cosas y también a Ariadna. Empezaremos. A ver, la primera pregunta sería, ¿cómo se determina la aplicación del derecho civil catalán en supuestos internacionales? Bien, antes de contestarte, Cristina, déjame que dé las gracias a Pablo Vázquez por hacer posible otro acto del Aula de Derecho Internacional Privado Notarial. La verdad es que es un placer estar aquí otra vez. Y como bien ha dicho, intentaremos cubrir con carácter general muchas cuestiones, pero siempre queda la puerta a hacer más actos específicos por materias. Bueno, ya lo veremos. Y en tu pregunta es cómo se determina la aplicación del derecho civil catalán en situaciones internacionales. Bien, para mí la premisa y lo que es fundamental es que estemos ante una situación privada internacional. Esa es la dimensión de la que hemos de partir. Es decir, tiene que tratarse de una situación con elementos internacionales. Podríamos discutir en determinados casos, pero yo no voy a entrar ahí, en qué situaciones estamos ante una relación privada internacional o situación privada internacional, si todos los elementos son relevantes, eso podríamos discutirlo. Pero vamos a partir de que la existencia de cualquier elemento extranjero, cualquier elemento internacional, hace de esa situación una situación objeto del derecho internacional privado. ¿Eso qué significa? Significa que a partir de ese momento tienen que intervenir las normas de derecho internacional privado. Normas que nos van a determinar tanto la competencia judicial internacional como la ley aplicable. Por tanto, esa es la premisa. Nos encontramos ante una dimensión internacional, ante una situación privada internacional. A partir de aquí, bien, ya sabemos, porque lo hemos hablado en muchísimos de nuestros actos, que desde el año 99, desde que entra en vigor el Tratado de Ámsterdam, la Unión Europea, los Estados ceden la competencia en materia de derecho internacional privado y la Unión Europea unifica normas de derecho internacional privado, normas de competencia judicial, de ley aplicable, de reconocimiento y ejecución, con un objetivo que es el desarrollo de una cooperación judicial en el ámbito civil en asuntos transfronterizos. Y muchas de las materias en el ámbito civil pues,
a partir de ese momento han sido desarrolladas por la Unión Europea. De hecho, el instrumento fundamental que ha utilizado la Unión Europea ha sido el reglamento. Existen muchos reglamentos europeos que contienen normas de competencia, conflicto, reconocimiento y ejecución. Es verdad que hay materias del ámbito civil en las que todavía no ha desarrollado esa competencia. En esas materias continuamos aplicando nuestras normas de derecho internacional privado autónomo. Por tanto, aquí hay un sistema mixto o un sistema dual, como le queramos llamar, en el que intervienen dos legisladores. Por un lado, el legislador europeo y por otro, el legislador, en nuestro caso, el legislador español. Y dependiendo de la materia, acudiremos a un reglamento europeo o a una norma de derecho internacional privado autónomo. A partir de aquí, partiendo de que yo me voy a limitar a las situaciones privadas internacionales, luego Cristina nos hablará de otra dimensión, que es la dimensión interregional, pero centrándonos en las situaciones privadas internacionales. Como decía, dependiendo de la materia, acudiremos a un reglamento europeo o a la norma interna. Y aquí nos encontramos ante un supuesto, ante un problema cuando aplicamos la norma de conflicto que se encuentra en uno de estos reglamentos, un problema clásico del derecho internacional privado que nosotros denominamos remisión a un ordenamiento plurilegislativo. Es decir, ¿qué ocurre cuando la norma de conflicto que prevé ese instrumento europeo remite a la aplicación de un Estado y ese Estado es plurilegislativo en la materia regulada por ese reglamento? Como por ejemplo podría ser España en el ámbito sucesorio, en el ámbito de régimen económico, etc. Pues bien, esa es la premisa. Encontrarnos ante una situación privada internacional que debamos aplicar una norma de conflicto y que la norma de conflicto remita a la ley de un Estado plurilegislativo para solucionar la cuestión. Muy bien, y entonces la siguiente pregunta es ¿cómo soluciona la remisión a un ordenamiento plurilegislativo los diferentes reglamentos europeos? Bien. A ver, la respuesta es una respuesta un poco compleja porque no es unívoca. Es decir, no todos los reglamentos europeos dan la misma respuesta a esta remisión a un ordenamiento legislativo. De hecho, hay dos bloques, podemos hablar de dos bloques de reglamentos. Por un lado, tendríamos los primeros reglamentos que hubo, los de primera generación, que serían el reglamento Roma I en materia de obligaciones contractuales y el reglamento Roma II en materia de obligaciones extracontractuales. Estos reglamentos siguen un método, uno de los métodos que se utiliza y que siempre se ha utilizado en el derecho internacional privado para solucionar esta problemática. Y ese método es el método directo. ¿Qué significa esto? Luego lo veremos con un poquito de más detenimiento, pero lo que significa es que cuando la norma de conflicto de ese instrumento remite a la ley de un Estado plurilegislativo, la remisión es una remisión directa a la unidad territorial dentro de ese Estado cuya legislación va a aplicar el juez. ¿Por qué? Fundamentalmente porque utiliza conexiones territoriales. Luego pondré un ejemplo con el reglamento Roma I, ¿vale? Pero la remisión es una remisión directa, es decir, la norma de conflicto nos remite, nos dice directamente pues, si se aplica el derecho catalán, si se aplica el derecho aragonés o si se aplica el derecho que sea, ¿de acuerdo? Pero esto solo lo hacen el reglamento Roma I y el reglamento Roma II. El resto de reglamentos, que serían el reglamento o el protocolo de la Haya de 2007 en materia de alimentos, al cual llegamos, luego lo explicaremos, por el reglamento de alimentos que hace una remisión al protocolo y el protocolo contiene una norma que soluciona esta remisión a un ordenamiento plurilegislativo, pues bien, el protocolo, el reglamento en materia de régimen económico, matrimonial, el reglamento en materia de parejas registradas, el reglamento sucesorio, todos estos reglamentos utilizan otro de los métodos que también se ha utilizado tradicionalmente, que es el método indirecto. Lo que pasa es que lo complementan de forma subsidiaria con normas que utilizan el método directo. ¿De acuerdo? Por tanto, estos reglamentos lo que hacen es decir que ante una situación
en la que la norma de conflicto remite a un Estado, a la ley de un Estado plurilegislativo, lo que nos va a determinar qué ley se aplica dentro de ese Estado plurilegislativo son las normas internas que tiene ese Estado para solucionar los conflictos internos o conflictos interregionales. Por tanto, en derecho español acudiríamos al artículo 16 y el artículo 16 nos remite a las normas de conflicto del título previo. Ese sería el camino. Por tanto, y de hecho es la solución que tradicionalmente ha utilizado nuestro Código Civil en el artículo 12.5, la remisión directa. Lo que pasa es que veremos que el encaje de esta remisión indirecta con la norma del Estado plurilegislativo que soluciona los conflictos interregionales, ese encaje es un encaje complejo, especialmente con el derecho interregional español. Bien, estos son, como decía, los dos bloques. Ejemplos, vamos a poner algún ejemplo para que se entienda mejor. Del método directo, el reglamento Roma 1, por ejemplo. Supongamos que tenemos un contrato de compra-venta en el que el vendedor reside en Mataró. Bien, aquí la norma de conflicto, supongamos que las partes no han elegido la ley aplicable, la norma de conflicto iríamos al artículo 4. El artículo 4 en su apartado A tiene una norma de conflicto rígida que nos dice que se aplica la ley de la residencia habitual del vendedor. El vendedor tiene su residencia habitual en Cataluña, por tanto, aplicación directa del derecho catalán. El artículo 22 más el artículo 4, 1A, nos lleva al derecho catalán. Esta solución, a ver, es una solución que plantea pocos problemas. Los problemas aparecen cuando lo que hay es una elección de derecho, porque también es verdad que el artículo 4 no es la única norma. De hecho, el Roma 1, el reglamento Roma 1 en materia contractual, el principio fundamental es el de la autonomía de la voluntad, es decir, que las partes puedan elegir cuál es la ley aplicable a ese contrato. ¿Cuándo aparecen las dificultades? Pues imaginemos un supuesto en el que las partes han elegido de forma genérica el derecho español. Aquí ya empezamos a ver que esa solución directa pues tampoco nos da una solución al conflicto, a esa remisión a un ordenamiento plurilegislativo, porque si eligen con carácter general la ley española, no sabemos exactamente dentro de la ley española cuál va a regir el contrato. Otra posibilidad sería elegir directamente el derecho catalán. De hecho, hace ya bastante tiempo un bufete de abogados de aquí muy importante español nos pidió a un colega y a mí un dictamen sobre esta materia y cambiaron todas las cláusulas tipos que tenían en los contratos porque eran cláusulas que realmente no quedaban claras. Si tú eliges la ley española o las leyes españolas, ya generas un conflicto, ya no está claro la solución y por tanto es mejor, lógicamente, hacer una elección clara. A partir de aquí también se crean muchas situaciones complejas, incluso diría que más, con el otro método, con el método indirecto complementado con normas directas. Aquí ejemplos tendríamos muchísimos. Uno es el que tú nos ponías, ¿no? En materia sucesoria, por ejemplo. En materia sucesoria, de hecho, un extranjero residente en Cataluña o residente en una comunidad autónoma con derecho civil propio, la norma de conflicto remite a la ley de la residencia habitual del causante en el momento de fallecer. ¿Cuál es esa ley exactamente, ¿no? Entonces, hemos de acudir primero al 9.8, el 9.8 nos dice que se aplicará la ley de la vecindad civil, pero los extranjeros no tienen vecindad civil. Allí hay un desajuste, y desajustes como este hay muchísimos, no nos podemos detener, no sé si ya llevo bastante rato, no me puedo detener, habría muchísimos ejemplos. Lo que sí, para concluir, lo que sí me gustaría es decir que, evidentemente, lo que ocurre es que el derecho interregional español no ha evolucionado como ha hecho el derecho internacional privado europeo, y ahí está el desajuste. Evidentemente, una solución sería modificar el derecho interregional español. No creo que estemos en un momento que podamos decir lo vamos a hacer inmediatamente, no lo creo.
eso lo que hay que solucionarlo, por tanto, de momento es con soluciones ad hoc. Pero esas soluciones, y aquí es la idea que de la que yo quería hablar, tienen que respetar el efecto útil de los reglamentos, tienen que respetar los objetivos de los reglamentos. Lo que no puede ser es que la solución ad hoc que se adopte contradiga la voluntad del reglamento, porque estamos, no lo olvidemos, en una dimensión internacional, cuya respuesta viene del reglamento, no al revés. O sea, la norma interna es la que se ha de adaptar al reglamento, no el reglamento a la norma interna. Y lo que nos tiene que quedar claro que es, yo a veces veo preguntas de compañeros, por ejemplo, has mencionado el tema sucesorio, ¿no? sí. Que obviamente si un ciudadano francés residente en Cataluña fallece, nos vamos al Reglamento Europeo de Sucesiones, fallece sin testamento, sin elegir ley aplicable. Lo que dice el Reglamento Europeo, a ver, es que para que nos quede claro, es que se aplica la ley española, simplemente. Sí. Y dentro de la ley española habrá que ver cuál de los derechos civiles españoles. No lo determina en principio. Hay una remisión al derecho interno. Exactamente. Y el derecho interno, nos vamos a nuestro artículo 9.8, nos habla de la vecindad civil. que no tiene, Que no obviamente, 16.1 al 9.8 no tiene, tampoco... Para mí, en ese caso, aunque en realidad hay norma de derecho, Sí. Que es de derecho interna que soluciona los conflictos, esa norma no soluciona ese caso. Sí. Por tanto, para mí en estos casos hay que acudir subsidiariamente a las normas directas que prevé el propio reglamento. El reglamento lo que hace es, dependiendo de la conexión que se utilice, si la norma de conflicto que se ha aplicado y que ha remitido a la ley española utiliza como punto de conexión la residencia habitual, pues directamente se aplica el derecho Efectivamente, catalán. o sea, aplicar la norma interna es ineficaz, no ofrece una solución. Siempre hablamos de que los reglamentos europeos tienen una fecha de entrada en vigor y una fecha de que comienza su aplicación. Que hay 2 o 3 años de diferencia que nuestro legislador desaprovecha y no adapta nuestra legislación interregional. Y en este caso, obviamente, aplicaríamos la norma directa que tú comentas del reglamento y aplicaríamos la ley de la unidad territorial de la última residencia, que es el derecho civil catalán, y por tanto no tiene que haber ningún problema en aplicar, obviamente, los derechos civiles especiales catalán, aragonés, gallego, a extranjeros, a sus sucesiones. Está clarísimo que su sucesión se puede regir por el derecho civil catalán. Y luego esto no vamos a entrar, pero nos lleva al tema de ¿puede un extranjero planificar su sucesión haciendo un pacto sucesorio conforme a esa ley que prevé que sería aplicable? En mi opinión, claramente que sí, aunque hemos tenido resoluciones de la Dirección General que nos han dicho que no, pero bueno, hay sentencias luego que han anulado una de esas resoluciones, pero que ese es otro debate que a lo mejor no podemos entrar en profundidad, pero que entendemos que también. Yo he hecho pactos sucesorios a extranjeros en Sant Feliu de Guíxols y me quedo tan tranquilo, sinceramente, porque residen allí y uno más, ¿sabes? Y bueno. Ahora le pediremos a Ariadna que nos explique algún caso, porque ella ha estado impartiendo la asignatura de Derecho Interregional y por tanto tiene muy a mano la jurisprudencia y por tanto nos va a explicar algún caso en el que haya esta dimensión interna y de internacional entrelazadas. Gracias, Cristina, y gracias, ante todo, permitirme participar en estas sesiones con tan ilustres ponentes. Ya no en materia de sucesiones o de régimen económico matrimonial, por ejemplo, que sí, sino, por ejemplo, una audiencia provincial de Barcelona que resuelve un recurso contra una sentencia de primera instancia de un juzgado de Arenys de Mar en materia de separación. La sentencia de primera instancia resuelve que se atribuye el uso del domicilio familiar a la mujer. Este matrimonio no tenía hijos. Se atribuye el uso por un plazo de 2 años y lo que se recurre y se pide ante la audiencia es que se asigne ese uso de la vivienda familiar de forma indefinida en aplicación del Código Civil del artículo 96. Entonces, la audiencia lo que dice es, bueno, la sentencia de primera instancia no habla en ningún momento de qué ley aplica ni lo justifica. Dice, bueno, el matrimonio se contrajo en Cuba, los cónyuges eran de nacionalidad cubana y actualmente la recurrente tiene la nacionalidad española y reside en Cataluña. ¿Qué ley aplicamos? Como tú bien decías, hay un elemento internacional, pues la nacionalidad de los contrayentes al lugar de celebración del matrimonio. Aplicamos la normativa europea porque este elemento en materia, la cuestión es, ¿hay reglamento europeo que regule esta materia?
El Reglamento Europeo 4/2009 en materia de alimentos es aplicable. ¿Por qué? Bueno, pequeño paréntesis. Hay el tema que también se ha comentado aquí en estas sesiones del concepto autónomo. El concepto autónomo de alimentos significa se va a aplicar el reglamento de alimentos porque trata la materia que la normativa, no la normativa, sino la jurisprudencia europea considera que entra dentro de la materia de alimentos. La sentencia de audiencia explica muy bien que es un concepto amplio el que se tiene que considerar como en materia de alimentos y que incluye este concepto el uso del domicilio familiar porque se considera que es en pago de estos alimentos, de esta necesidad del reclamante de alimentos. Entonces, se aplica el reglamento europeo, en cuyo artículo 15 remite en cuanto a la ley aplicable, porque como has dicho, los reglamentos europeos no solo prevén ley aplicable, que es lo que nos interesa ahora, sino reconocimiento y ejecución y competencia. El reglamento remite al protocolo de la Haya de 2007, que prevé que se aplica por norma general la residencia habitual del acreedor. Aquí la acreedora tiene residencia habitual en Cataluña. ¿Qué ocurre? La residencia habitual está dentro de España. El protocolo de la Haya prevé en su artículo 16 lo que decías tú. En el apartado 2 la remisión indirecta y supletoriamente se remite el apartado 1 de la remisión directa. ¿Cómo hay esta remisión indirecta? ¿Qué ocurre? En España, donde se ubica Cataluña, hay la normativa de conflicto interna, cuyo apartado 9.7 prevé que en materia de alimentos se aplica el convenio de la Haya. Entramos en un bucle. ¿Qué ocurre? El el protocolo prevé esta normativa indirecta y supletoriamente la remisión directa que dice que la ley, en caso de... se aplicará la ley del territorio de referencia, es decir, en lugar de la española, la catalana, que es la residencia habitual. Pues tenemos que acudir a esta remisión directa porque la indirecta no nos ha servido porque entramos en este bucle. Efectivamente, pues se termina aplicando la ley catalana que prevé que el derecho de uso, el 233-20, tiene que ser con carácter temporal. Y entonces sí, hay que tener en cuenta pues, todo lo que el espíritu de la norma catalana que prevé pues, que sea con carácter temporal. Todo ello, sí, especialmente importante el tema del concepto de alimentos que debe interpretarse conforme a la jurisprudencia europea, porque este protocolo pues, no prevé definición del concepto de alimentos como tal. Esto nos pasa un poquito como el caso de sucesiones. No estamos adaptados el derecho interregional y tenemos que recurrir a la norma directa supletoria del propio reglamento. Muy bien, muy bien. Bueno, esto implica una pregunta antes que me han pasado, que si somos partidarios o es partidaria de una reforma integral de la normativa internacional privada e interregional. Bueno, no sé si integral, pero una reforma importante. Una revisión. Está claro que en el derecho internacional privado hay más discusiones sobre si porque el legislador español le queda el hueco que le deja el legislador europeo. Entonces, hacer un código de derecho internacional privado igual no es lo mejor, aunque los franceses ahora lo están estudiando. Pero el derecho interregional es nuestro. Hacemos nosotros lo que queremos. Porque una pregunta, Cristina. Ya entrando en la dimensión interna, que hemos dicho que es la que tú te vas a ocupar. Sí. ¿Qué dicen los reglamentos de esta dimensión? ¿Dicen algo? No, los reglamentos y los convenios internacionales que hay en materia de ley aplicable, todos utilizan la misma fórmula. Y les dicen, no, este reglamento no obliga, no es obligatorio aplicar las normas de conflicto del convenio o del reglamento a los conflictos internos. Es bastante lógico porque el legislador europeo no tiene competencia para regular los conflictos internos. No tiene ninguna competencia. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, el legislador español puede, si quiere, decir que los conflictos internos se regirán por las normas internacionales. Y de hecho lo ha hecho de manera explícita en el caso de la protección de menores con el convenio de la Haya del 96 y en el caso de los alimentos con el protocolo de la Haya del 2007.
Lo que me temo es que lo hizo sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, pero esto luego si quieres te lo explico. Yo creo que lo pusieron allí olvidándose completamente de la dimensión interna, pensando que así ayudarían a los aplicadores del derecho a localizar las normas internacionales. Por tanto, no, la respuesta es que no. Vale. Y entonces, para solucionar los conflictos interregionales internos en España, la Constitución tiene ahí un papel, Sí. Los estatutos de autonomía, ¿cómo va? A ver, yo creo que es muy importante tener presente que hay un modelo constitucional, que la Constitución nos dice una serie de cosas sobre el sistema de derecho interregional. La primera cuestión, aunque puede parecer muy obvio, es que como la Constitución establece el principio de unidad y jurisdicción, nosotros no tenemos problemas de competencia judicial internacional, entre comillas, ni de reconocimiento de sentencias, como los tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos de América, como hay tribunales en Nueva York que son diferentes de los tribunales de Alabama, pues hay el problema de si una sentencia de Nueva York vale en Alabama o cuáles son los criterios en virtud de los cuales. Nosotros este problema no lo tenemos. Los problemas que tenemos en el derecho interregional son de ley aplicable, de saber qué derecho se aplica. Y entonces aquí la Constitución lo que hace en el 149.1.8 es una reserva de ley, en el sentido que dice que es competencia exclusiva del Estado dictar normas para los conflictos de leyes. Durante un tiempo hubo un cierto debate sobre si esto quería decir normas de conflicto en sentido estricto, es decir, normas bilaterales o también normas unilaterales. Pero el Tribunal Constitucional acabó diciendo que las comunidades autónomas no pueden dictar normas unilaterales determinando el ámbito de aplicación en el espacio del derecho respectivo. Y por eso las que había, por ejemplo, en uniones estables de pareja, se eliminaron con muy buen criterio del Código Civil de Cataluña. Es un ejemplo, es el problema que dio en Mallorca, lo del finiquito, que es el pacto, este pacto de finiquito de mejora, que decía la norma balear que solo se podía otorgar si la ascendiente era vecindad civil mallorquina, quiero recordar. Claro. Esos problemas de limitación material de derecho, pero no. Al final es una norma de conflicto. Al final son funcionalmente equivalentes, sí, unas y otras, hacen la misma función de una manera diferente, pero son funcionalmente equivalentes. Bueno, tenemos un problema con los estatutos de autonomía, concretamente con el Estatuto de Autonomía aragonés y el catalán. Hay quien dice que las normas que tenemos sobre el ámbito de aplicación del derecho aragonés y del derecho catalán no vulneran la Constitución porque los estatutos de autonomía son una ley orgánica y por tanto vendrían a ser una ley estatal. Lo que pasa es que a mí ese me parece un argumento excesivamente formal. Yo te diré, ¿por qué queremos tener normas de conflictos estatales? Para asegurarnos de que todos los operadores del derecho, todos los jueces y también los notarios y los registradores en todo el país van a aplicar la misma ley al mismo tipo de caso. Si nosotros tuviéramos normas unilaterales en un sitio y en otro no, pues dependería de si tú fueras al notario en Barcelona o fueras al notario en Madrid, que se aplicara uno u otro derecho. Y eso es lo que el modelo constitucional español quiere evitar. En Estados Unidos lo tienen y viven con ello, pero ese no es nuestro modelo. Entonces, claro, estas normas de los estatutos de autonomía, ¿qué ocurre con ellas? Bueno, yo soy consciente de que hay quien defiende que, por ejemplo, el derecho civil aragonés... Leemos el artículo, por ejemplo, del Estatuto, yo lo tengo aquí, mira, es el 9.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, dice: el derecho foral de Aragón tendrá eficacia personal y será de aplicación a todos los que ostenten la vecindad civil aragonesa, independientemente del lugar de su residencia, y excepción hecha de aquellas disposiciones a las que legalmente se le atribuye eficacia territorial. Bueno. Un ejemplo, por ejemplo, podríamos poner un menor de edad que aragonés, padres aragoneses, y vienen aquí a Cataluña.
Bueno, nosotros tenemos... a Madrid. A ver, yo creo que Sí. esta norma, la manera como yo la entiendo, yo creo que esta norma es una norma que un colega mío habla de normas narrativas, que son normas que de alguna manera lo que vienen que tienen un efecto normativo muy limitado. Claro, cuando se introduce esta norma, fíjate que dice que el derecho foral de Aragón tendrá eficacia personal. Esto es porque lo dice pensando en el derecho foral aragonés originario que había en el momento en el que se elaboran las normas constitucionales, que era un derecho muy limitado a régimen económico y sucesiones. Ahora el derecho foral aragonés abarca otros ámbitos y seguramente decir que en esos otros ámbitos vamos a seguir siempre la vecindad civil. No sé cómo lo haremos cuando haya dos personas que tengan diferente vecindad civil. O sea que me parece que esta norma es una norma que tendríamos que poner en cuarentena y no aplicarla, aunque soy consciente de que la norma existe. Y el problema está que contradice todo el espíritu, todo el modelo constitucional. Creo que es de estos temas en los que valdría la pena que hubiera una aclaración, que nos lo aclarara el Tribunal Supremo o incluso el Tribunal Constitucional. Claro, un ejemplo, hablábamos, por ejemplo, el menor aragonés que se va a vivir a Madrid, no han pasado 10 años, sus padres siguen siendo de vecindad civil aragonesa, quieren vender un inmueble del menor. ¿Es obligatorio pasar por la autorización judicial del Código Civil de Derecho Común? Porque recordamos que a la representación legal, en principio, se le aplicaría la ley reguladora de la patria potestad, sí. Que por la remisión que hacemos Sí, es a la ley de residencia. Sí, si me dejas hacer un poquito, Sí. porque nos hemos ido mucho al caso concreto, y yo lo que sí que quería comentar es que bueno, tenemos estas normas del estatuto, de los estatutos de autonomía. En el Estatuto de Autonomía catalán también tenemos la que habla de la territorialidad, que a veces también se echa mano de ella. Pero dejando esto de momento de lado, ¿cuál es el sistema de derecho interregional español? ¿Cuál es el pilar sobre el que se construye? La idea es que 16 nos dice que se aplicarán las normas de conflicto del título preliminar, sustituyendo la conexión nacionalidad por la conexión vecindad civil. Bien, la conexión nacionalidad ha ido perdiendo peso progresivamente en el derecho internacional privado y luego nos encontramos con que cuando se hacen las últimas reformas, el título preliminar de repente se dice protección de menores se aplicará el Convenio de La Haya del 96. Aquí es donde entramos en el bucle este, porque el Convenio de La Haya del 96 nos dice que no se aplica a los supuestos internos y en los supuestos internacionales nos dice que se aplicará la ley que designe el sistema de derecho interregional español, como veíamos antes. Pero bueno, en principio, la ley aplicable a la responsabilidad parental, que incluye la representación legal, todo lo que sería la administración de los bienes del menor, es la ley de la residencia habitual del menor. Entonces, vamos al caso que tú estabas planteando. Si el menor reside habitualmente en Madrid, pero tiene vecindad civil aragonesa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque tenemos la norma del Estatuto de Autonomía, pero esa norma del Estatuto de Autonomía, el notario o el juez en Madrid... Bueno, es derecho, estamos obligados a conocer el derecho, pero a mí me planteo eso, porque dices, aplico la ley de la residencia habitual, pues tengo que pasar por la autorización del juez que obliga el Código Civil de Derecho Común. Pero claro, ¿esto es un punto de conexión adicional que me permite elegir a mi legislador? No, eso entendéis que no, ¿no? No. Y no podría recurrir a la Junta de Parientes del Derecho Aragonés. No. A ver, no. Y lo que a ver, tú en principio, vamos a ver, y la idea es que se tiene que aplicar la ley del estado de la residencia habitual y entonces estar a lo que te diga la ley del estado de la residencia habitual o en este caso la ley de la comunidad autónoma en la que tenga su residencia habitual. Si esa ley te obliga a pedir autorización judicial, surge un nuevo problema en los supuestos internacionales, no en los supuestos internos, que es
que tenemos que saber frente a qué juez lo tenemos que pedir. ¿Cuál es el juez que tiene competencia? ¿Vale? En los supuestos internos, pues en principio correspondería al juez español a partir de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si el derecho aplicable lo dijera. O sea, que nos quede claro, entonces, a medida que pierde la nacionalidad peso las normas de dirección privado, consecuentemente también lo pierde la vecindad civil en los casos interregionales. Y el mismo supuesto que tenemos de un niño de vecindad civil común que viene a vivir aquí a Cataluña, si hay que vender un inmueble, sí que podemos recurrir a los dos parientes de derecho civil catalán y Yo no creo recurrir que al sí. Poder Judicial. Claro, fíjate que además el hecho de que tengamos estas normas en los estatutos de autonomía nos generaría un problema, porque es el problema de los conflictos positivos o negativos. Porque tú te podrías encontrar con que el Estatuto de Autonomía de Aragón te dice que se aplica la ley de la vecindad civil y el Estatuto de Autonomía catalán te dice otra cosa. Entonces, la ventaja de un sistema unitario es que la regla queda muy clara. Otra cosa es que nos guste más o menos, pero eso es otro tema. Entendemos aquí, por tanto, que está claro en materia de responsabilidad parental es esto, porque también he oído otras teorías de que si la ley de vecindad civil, porque es un tema de capacidad, el 9.1, tampoco lo vemos por ahí. No, porque la representación y la administración de los bienes se incluye dentro de lo que sería el concepto de patria potestad. Déjame simplemente decir otra cosa, porque luego, a ver, en derecho, yo aquí lo que creo es que he dado mis argumentos para defender que estas normas de los estatutos de autonomía tienen una finalidad más docente que normativa, pero obviamente esto le corresponde a los tribunales resolverlo en el caso de que se plantee. Y si el supuesto fuera internacional, lo mismo. O sea, si el supuesto fuera en Inglaterra para vender un bien de un menor. Inglaterra, porque sé que esto os preocupaba. 2 niños españoles que tienen su residencia habitual en Inglaterra. Aquí nos vamos al Convenio de La Haya del 96. El Convenio de La Haya del 96 dice que es aplicable la ley de la residencia habitual de los niños y entonces tenemos que consultar el derecho. Tenemos un problema de interregional en Inglaterra también, pero lo vamos a obviar porque en Inglaterra está Irlanda del Norte, Escocia y Inglaterra y Reino Unido. Por tanto, pero bueno, supongamos que vamos a aplicar la ley inglesa, bueno, pues entonces miraremos en la ley inglesa. ¿Que la ley inglesa te pide autorización judicial? La tendremos que tramitar. Que la ley inglesa, como es el caso, no te pide autorización judicial, pues entonces tú ya está, no tienes que Sí que es verdad que hay una reserva, porque sí que es preocupaba, ¿no? Que hay una reserva al Convenio de La Haya que hizo España, pero tanto Cristina como yo vemos que eso es una reserva en materia de competencia. Y hay que tener muy clara la distinción entre competencia, norma de conflicto. A ver, la reserva es a nivel de competencia. Si nosotros tuviéramos que aplicar un derecho que nos pide autorización judicial, tendríamos que mirar qué tribunal es competente en virtud del Convenio de La Haya del 96. Y ahí es donde España ha hecho una reserva y ha dicho que si se trata de un bien inmueble sito en España y de una medida de protección, se tiene que hacer frente a los tribunales españoles. Pero fíjate que llegamos a los tribunales españoles porque la ley aplicable te dice que hace falta autorización judicial. Si la ley aplicable no te dice que no hace falta autorización judicial y tiene otro tipo de modelo, pues no ha lugar y la reserva no está. Ni siquiera había orden público ni protección del menor, tampoco lo veis eso, ¿no? No. Muy bien. Hay derechos en España que no piden autorización judicial. Tú fíjate que nosotros cuando aplicamos la cláusula de orden público, no podemos aplicar cláusulas de orden público cuando nuestros derechos forales lo tienen, porque el orden público es a nivel estatal, son principios fundamentales. El otro día estaba yo en una cosa, están hablando de la legítima, ¿no? En derecho de sucesiones. En España, hace tiempo que está claro que la legítima no es de orden público, porque como hay la legítima navarra, que es tan corta, no vamos a decir que no aplicamos el derecho francés o no aplicamos el derecho inglés
porque no tiene legítima cuando tenemos el derecho navarro que tiene una legítima nominal. Ese sería un poco el criterio. Y para continuar, le quisiera preguntar a Ariadna si hay tiene algún ejemplo así jurisprudencial sobre lo que nos ha explicado Cristina. También otra sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de enero del 2018. Este caso es un caso de divorcio, se recurre a la sentencia de primera instancia del 2016. La sentencia de instancia declaraba disuelto el matrimonio. El matrimonio se contrajo en Zaragoza, Aragón, y no se discute que el régimen económico era el consorcio conyugal aragonés, pero sí que la sentencia de instancia pues, atribuía la guarda compartida a los dos progenitores y el uso de la vivienda pues, a la madre por tiempo indefinido, por ser la más necesitada, la parte más necesitada. Y resuelve que los alimentos serán satisfechos por los dos progenitores. Se recurre y la audiencia provincial lo que dice es que bueno, es un supuesto interregional en virtud del artículo 16 del Código Civil que remite, ya hemos dicho, al título preliminar. En materia, volvemos a la calificación. El tema del uso de la vivienda, que es el que se recurre, entra dentro del concepto de alimentos. La sentencia explica que como el artículo 9 del Código Civil remite en algunos casos a la normativa europea, debe hacerse una interpretación desde el prisma europeo. Entonces sí que entra el tema del uso de la vivienda en materia de alimentos y también la pensión compensatoria. Entonces se aplica en virtud del 9.7 el protocolo de la Haya, que remite a la residencia habitual del acreedor. Aquí el matrimonio se había trasladado a Barcelona y es donde había el domicilio familiar y ha habido el cese de convivencia. Y lo que explica la audiencia es que el Código Civil español no prevé en ninguno de sus apartados el uso del domicilio en la pensión compensatoria, y es por eso que explica que hay que hacer o interpreta que hay que hacer una interpretación conforme al concepto europeo. Y entonces se aplicaría la ley catalana, que es la de la residencia de la reclamante de alimentos. Dice, añade de paso, que ante la duda, es decir, en la misma frase en el argumento, se aplica el principio de territorialidad, que es el que decíamos que bueno, la jurisprudencia alguna vez lo cita y parece que sirve como para fundamentar o justificar, en caso de duda, dice la audiencia, la aplicación del derecho civil catalán. Aquí en este caso por el 14.1 del Estatuto de Autonomía y el 111.3 del Código Civil de Cataluña. Estemos de acuerdo o no, pues se utiliza en este caso pues, para terminar de justificar la aplicación del derecho catalán. La mayor abundamiento. En esta sentencia se ve claro, ¿no? Yo quería recordar el artículo que hemos mencionado del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El 14.1 dice: las normas y disposiciones de la Generalitat y el derecho civil de Cataluña tienen eficacia territorial. Pero luego dice, sin perjuicio de las excepciones que pueden establecerse en cada materia y de las situaciones que deban regirse por el estatuto personal u otras normas de esta territorialidad. Al final queda un poco en nada. Dice, sin perjuicio de lo que digan las normas de conflicto, que pueden decir... Es que ante una situación privada internacional, es lo que hemos dicho, ¿no? El líder es norma de conflicto, remisión a un ordenamiento plurilegislativo. En los supuestos internos, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es una norma que al final... En esta materia del ejemplo de Ariadna está claro que es una materia de estatuto personal. Entonces, no ha lugar a traer... Sabemos que el estatuto personal no se rige, queda excluido ya por el propio artículo, pero parece que tiene la necesidad de volverlo, de apuntalarlo, ¿no? De otra manera. Lo que a mí me parece que es una argumentación técnicamente inadecuada es echar mano del principio de territorialidad cada vez que tienes un problema con el título preliminar. Pero claro, el derecho interregional español está dejado de la mano de Dios. Creo que esto lo hemos visto. No se ha adaptado ni a los reglamentos europeos ni a la evolución del propio derecho civil
catalán o de los derechos civiles. Por ejemplo, ocurre aquí que no se prevé el uso del domicilio en la pensión compensatoria, igual que no se prevé conflicto en materia de parejas y uniones de hecho. Entonces, hay la duda de... Claro, en uniones de hecho, por ejemplo, parece mentira que teniendo legislación sobre uniones de hecho en muchas comunidades autónomas con derecho civil propio, no tengamos una norma de conflicto. Entonces, claro, tenemos una laguna. Pero claro, para colmar esa laguna, ¿nos vamos al principio de territorialidad? Me parece que no. Me parece que para colmar esa laguna, pues yo vería más adecuado buscar otro tipo de fórmulas de autointegración, como podría ser la analogía. Y, por ejemplo, aplicar a las uniones estables de pareja las normas que tiene sobre los efectos del matrimonio, parece como más adecuado, aunque también da problemas luego cuando lo vas a hacer. Pero a ver, aquí es un problema de dejación de funciones que el legislador estatal lo que tendría que hacer es dictar unas normas y revisar todo esto. Pues no hemos mencionado lo de la tesis dinámica, la tesis estática. Sí. No sé si convendría poner algún ejemplo sobre esto, porque bueno, pues nos encontramos con que en un problema de derecho internacional, por ejemplo, vamos a poner dos chicos de dos aragoneses, se casan, nada más casarse vienen a vivir a Cataluña. Te digo, ¿Cuál es su régimen económico, por ejemplo? Esto de la tesis dinámica es una cosa que fue una tesis que defendió la que es la común maestra de Beatriz y yo, que es la Alegría Borràs. Y la tesis dinámica lo que viene a decir es que en el momento en el que España ha ratificado, cuando ella lo elabora eran convenios, había ratificado convenios que sustituían a las normas del título preliminar, y ahora tenemos reglamentos que sustituyen a las normas del título preliminar, pues en lugar de aplicar, por ejemplo, el 9.8 del Código Civil o el 9.2 del Código Civil, nos tendríamos que ir a las normas internacionales, reglamento de sucesiones, reglamento de régimen económico matrimonial. Bien, lo que pasa es que con Bea estábamos comentando que como ahora el legislador en algunos puntos ha dicho que se aplica el convenio de La Haya del 96 o el protocolo de La Haya del 2007, cuando no lo dice, parece un poco más forzado ir a la tesis dinámica. Y yo también, no sé, porque esto no lo hemos hablado nunca con Bea, igual aquí también discrepamos. Yo creo que a ver, el derecho internacional tiene especificidades diferentes que los supuestos internacionales. En derecho interregional podríamos ir mucho más lejos a veces de lo que podemos ir en derecho internacional privado, porque no tenemos problemas de orden público, tampoco tenemos problemas de calificación, no tenemos problemas de reenvío y por tanto podríamos, por ejemplo, hacer entrar, me permito aventurar, en mayor medida la autonomía de la voluntad, por ejemplo. Yo el ejemplo que veía, por ejemplo, que da lugar un poco, entiendo, a disfunciones, el tema de la tesis dinámica, por ejemplo, el ejemplo de dos aragoneses que se vienen a vivir a Cataluña, nada más contar el matrimonio. ¿Cuál es su régimen económico si no han pactado nada? Pues en principio lo único que piensas es la remisión del 16.1, es estática al 9.2 y los efectos del matrimonio se rigen por la ley civil común de los cónyuges al tiempo de contraerlo. Bueno, pero es exactamente, y por lo tanto, ley aragonesa tendrán consorcio conyugal aragonés. En cambio, la tesis dinámica dice, no, el 9.2 está desplazado por el reglamento del régimen económico porque es la ley vigente, la norma de conflicto vigente a día de hoy. Y dices, pues me voy al reglamento europeo y me dice que es la ley del lugar de residencia común y no el lugar de vivienda civil común y ya aplicaría separación de bienes y ley civil catalana. Yo creo que, claro, no sé, yo también soy más partidario de la tesis estática porque si el legislador español hubiera querido lo que tú has dicho, una remisión dinámica, habría dicho, oye, el 9.2 lo sustituyo por una remisión al reglamento europeo, igual que han hecho con el convenio de La Haya, y no lo ha hecho. Ya, cosa que cuando hicieron la del convenio de La Haya, todo indica que no lo hicieron pensando en el interregional, se les olvidó completamente el interregional. Te lo digo porque más o menos tenemos los antecedentes y lo podemos saber. El derecho interregional en las comunidades es un poco absurdo, pero yo creo que sigue siendo así. En las comunidades que no tienen derecho civil propio, es como si no
nos parece que no les interesa, lo cual es totalmente erróneo, creo yo, pero un poco Pues si también. queréis hemos terminado. No sé si Sí. queréis que empecemos con el Sí. turno de preguntas. Y tanto, y tanto. Y tanto. Bueno, pues no sé si tiene alguna pregunta alguien de nuestro público, de los presentes, si no a los... Ellos me gusta vuestro parecer, vuestra opinión respecto a si el reglamento del 75 de las decisiones ha derogado la jurisprudencia del Supremo en materia tan... El reenvío. Bueno, ¿se oye? Sí. Tan arraigado notarialmente del principio de unidad de ley sucesoria. Porque desde mi humilde opinión, me parece que este principio está derogado por el artículo 34. ¿Quieres decir el 9.8 cuando dice que los efectos del los efectos sucesorios No. o el reenvío? El reenvío del 34. El reenvío. Estoy pensando Mira, en el reenvío. gracias. Y estoy pensando básicamente en lo que se ha planteado de los británicos, de aquello de que tienen, se rigen los bienes muebles por residencia habitual, los bienes inmuebles por lugar de situación, por área de situación del inmueble. ¿Vale? Y es lo que ha dado pie a que el Supremo entienda que se aplica el principio de unidad de ley sucesoria. Perfecto. ¿Vale? Claro, a la luz del reglamento, a mí me parece que hay remisión a la legislación extranjera, incluso a su legislación de derecho internacional privado. Y me parece que desde mi humilde opinión, me parece que la normativa del Supremo está superada. Si esto es así, se me plantean algunas dudas que en mi mentalidad notarial me vuelven loco, si se permite la expresión, porque pensemos en un señor que es británico, que ha fallecido intestado, no hay por tanto posibilidad de proceso juris, ha fallecido intestado y ha fallecido con bienes muebles, con unas cuentas corrientes en Londres, y que el señor tiene bienes en España. Y un poco más allá, tiene un bien en Cataluña y tiene un bien en Andalucía. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que abrir la sucesión intestada respecto a los bienes inmuebles, aplicando por un lado, respecto al bien que está en Cataluña, la normativa catalana, y respecto al bien que está en Andalucía, la normativa andaluza. ¿Pero dónde reside este? Está residiendo en Londres. Él reside en Londres. Claro. Mira, este tema, la semana pasada justo estuve en un congreso en Viena sobre derecho de sucesiones internacional y salió a debate. Y entonces tuvimos allí un rifirrafe porque, a ver, lo que sí que está claro es que la jurisprudencia del Supremo no te vale, ¿no? Y que aquí lo que habría que hacer es pedir un recurso prejudicial y que fuera el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que te dijera si el reenvío se excluye cuando rompe el principio de unidad de la sucesión o no. En el debate hubo opiniones para todos los gustos y hubo incluso una persona que trabaja en el que es un refrender del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, bueno, que la tesis española y la jurisprudencia española no le parecía mal, mientras que hubo otras posiciones muy contrarias. En cualquier caso, está claro que ese tema no lo podemos resolver en España aplicando la jurisprudencia del Supremo, porque hay que buscar una unidad en la interpretación, ¿vale? Y por tanto, habría que esperar a ver qué es lo que diría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo creo que el caso, además, porque salió, y entonces yo dije, ay, pues nosotros en España teníamos esto y tal. Y al salir, yo creo que es un caso que nos puede pasar fácilmente. ¿Por qué? Porque el caso clásico que teníamos nosotros en nuestra jurisprudencia de causante, o sea, sucesión regida por el derecho inglés, que no le deja nada a los hijos de las primeras nupcias, ¿no? Este caso es como bastante evidente y hay legítimas muy fuertes en otros países. Pasa que en otros países aplican la cláusula de orden público, porque la legítima, el Tribunal Supremo alemán, por ejemplo, ha dicho que la legítima es de orden público, los austríacos no. Entonces ahí tenemos Pero yo no estoy pensando solamente en derechos legitimarios, estoy hablando incluso de derechos intestados. Claro. Imaginemos que el señor no tiene descendientes y si aplicamos lo que
choca, o en mi mentalidad me está chocando, pero me parece que hay bases para sostener, que se puede sostener, que el inmueble que esté en Cataluña aplicaremos en la intestada y por tanto aplicaremos normativa de intestada catalana, lo cual quiere decir que si no hay descendientes y hay cónyuge, heredará el cónyuge, mientras que en Cataluña, mientras que en Andalucía, respecto a aquel inmueble, heredarán los ascendientes. Pero precisamente eso es lo que esto es lo que iría a favor de que a nivel europeo se adoptara una regla que mantuviera la unidad de la sucesión. Claro. Porque ahora nos lo hemos puesto relativamente fácil, porque ahora aquí tiene un bien en Cataluña y otro bien en Andalucía, pero imagínate tú que tiene bienes, o yo qué sé, en 15 o 20 sitios diferentes, en territorio de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea. Sería tremendo. Gracias. Parece que quería, ¿no? Nati. Sí, bueno, tenía una pregunta. ¿Vosotros qué opinaríais de un contrato de compraventa de un bien inmueble con condición resolutoria en el cual se pacta que la ley aplicable al contrato será la ley común? El contrato se realiza fuera de Cataluña, pero la condición resolutoria va a recaer sobre un bien inmueble radicado en la Comunidad de Cataluña. Entonces, porque el caso se planteó, fue un caso bastante controvertido, fue una resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado, y después, sí, y después hubo otra resolución, bueno, o antes, fueron muy seguidas la una de la otra, de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, que resolvió exactamente el mismo supuesto. Y resolvieron precisamente de forma contraria, porque la interpretación residía en la aplicación del derecho catalán por aplicación del derecho interregional, que consideraba que la ley del lugar de situación del principio de territorialidad regía basándose en que la condición resolutoria, al recaer sobre un bien inmueble, tenía efectos reales. Y en cambio el argumento de la Dirección General de Madrid priorizaba los efectos obligacionales del contrato y entonces admitía la sumisión a la ley común por aplicación del Tratado de Roma. Entonces, ¿qué opinan? Podéis. Yo recuerdo que, de hecho, me parece que en una de las sesiones, no recuerdo exactamente el supuesto, pero sí que recuerdo, ¿no?, que había los efectos reales y los efectos obligacionales. Bueno, ¿no? Yo creo que estás hablando de la ley de contratos de crédito inmobiliario. Yo creo que en estas resoluciones, ahora no las recuerdo perfectamente, recuerdo que la Dirección General de Derecho para aplicar el derecho catalán se basaba en que era imperativo y que no podías, porque había una lección realmente, una lección de derecho común. Pero fíjate que, a ver, yo tampoco la recuerdo en todo detalle y no me atrevo ahora tampoco a opinar aquí muy frívolamente, pero creo que lo que hay en la base es un problema de calificación. Es decir, en función de que si tú enfatizas los aspectos obligacionales, admites la entrada de la autonomía de la voluntad y de la elección de ley. Si tú, en cambio, dices que priman los aspectos reales, pues entonces has de aplicar la lex rei sitte, la ley del lugar de situación del bien inmueble. Y claro, aquí la Dirección General y la Dirección de Derecho y Entidades Jurídicas no calificaban igual. Yo ahora no te sabría decir, porque la recuerdo muy vagamente, y lo tendría que recuperar, cuál me parecía más adecuada o menos adecuada. Lo que es curioso es estos problemas que tenemos de competencia para resolver los recursos gobernativos, que esa pelea que a veces entre la Dirección General de Derecho de catalana y la estatal, que da lugar incluso a dos resoluciones contradictorias que en este supuesto que nunca nos habíamos encontrado. Aquí lo que tendríamos que hacer es ver qué aspectos priman. O sea, si realmente los aspectos reales priman o no. Aquí, por aplicación del derecho catalán, hay que
Bueno, primero se aplica el derecho catalán supletoriamente en materia de derechos reales, supletoriamente el derecho español. Bueno, hay supletoriedad en cambio de sucesiones no. Pero claro, si lo califica, en materia de derecho de obligaciones, hay poca regulación en Cataluña como con la calificación en materia de obligaciones se hace con la ley española. En cambio, Sí. no, porque hay Sí. la calificación como Sí, pero por eso esto lo que viene a acabar de demostrar es la necesidad de hacer un abordaje mucho más integral del derecho interregional, porque y la calificación es un aspecto fundamental. En el ámbito internacional, nosotros hace mucho tiempo que nos decantamos por calificaciones funcionales, en la que lo que nos importa más que los aspectos dogmáticos jurídicos sería un poco la función de la institución. Para un poco escapar de la rigidez, porque claro, te enfrentas a ordenamientos diferentes. Nos pasaba lo mismo, yo creo que lo has confundido, con la ley de contratos de crédito inmobiliario nos planteamos unos franceses residentes en Francia. Sí, esto que lo hicimos un banco francés hipotecaban un inmueble de España. Había que hacer todo el acta previa a todo este tema y la dirección general daba un poco prevalencia al aspecto real de la hipoteca frente al aspecto obligacional del préstamo y decía, sí, hay que pasar por la ley de contratos de crédito inmobiliario, por mucho que elijan el derecho francés como rector del préstamo. Ellos residen en Francia, son consumidores, se aplica el derecho francés al préstamo. Pero decía, no, pero también por la mutación jurídico-real de la hipoteca, pues aplicamos la ley de contratos. Sí, de ahí la importancia también de eso, de calificaciones autónomas, ¿no? Para estas normas de derecho interregional o de derecho internacional privado, aunque también las calificaciones autónomas luego son extremadamente complejas. A ver, es que esto fácil no lo es. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, aquí en nuestro público le voy a acercar el micrófono. Quería preguntar, con relación a la consulta que habéis hecho de la unidad de la sucesión y del reenvío que hace la ley inglesa a las normas de donde están ubicados los bienes en cada territorio, no recuerdo muy bien, pero creo que el reglamento sucesorio remite a la ley de la residencia del causante al momento del fallecimiento, si no hace una reserva del derecho nacional. Entonces, claro, si resulta que la ley aplicable es la ley inglesa y la ley inglesa establece unos reenvíos, ¿hasta qué punto el reenvío es admisible? Cuando el reglamento ya ha dicho, hay un artículo. Hay un artículo es el único reglamento europeo en el que se admite el reenvío. El reenvío normalmente no se admite y aquí se admite siempre que el derecho designado sea el de un Estado tercero. En el caso del Reino Unido. Es el caso del Reino Unido. O sea, entre países de la Unión Europea no sería aplicable. No, porque entre los países de la Unión Europea no puede haber reenvío. Porque todos tienen las mismas. Tú para que tengas reenvío tienes que tener normas de conflicto diferentes en los dos estados. Claro, si se aplica el derecho francés, no puede haber reenvío porque las normas de conflicto francesas y las españolas son las mismas. El reenvío solo lo puedes tener cuando se aplica el derecho de un estado que no es parte del reglamento de sucesiones como es el Reino Unido. Y entonces, aquí te admite el reenvío, no solamente el de primer grado, que es el reenvío de retorno, sino incluso el reenvío de segundo grado, que sería el reenvío. Imagínate que el derecho inglés dijera que es aplicable el derecho de Canadá, de British Columbia en Canadá, pues vale, ya está, te lo admitiría. Ahora, la cuestión de si este reenvío puede ir en contra del principio de unidad de sucesión, bueno, pues ya te digo, es una cuestión que está abierta y lo que no podemos hacer es aplicar la jurisprudencia del Supremo como si no hubiera reglamento europeo, porque aquí hay que tender a que la interpretación que se haga sea la misma. Ya te digo, la semana pasada a mí me dijeron, no, es que tú, porque yo defendía que no tenía que haber reenvío por el principio de unidad de jurisdicción, y me dijo, esto es el prejuicio español, porque como lo teníais en España, por eso tú...
Pero bueno, no fui la única que lo defendió y aparte creo que es una cuestión también de practicidad, porque si no al final puedes acabar teniendo una fragmentación muy grande. Si la sucesión es una sucesión que tiene muchos bienes, ¿no? En muchos estados diferentes. No. Vale, mira, dado que todas capitulaciones matrimoniales, dado que todas las legislaciones españolas, todas las legislaciones forales o autonómicas permiten la posibilidad de que un matrimonio otorgue capitulaciones posnupciales. Antes no era permitido hace hasta el 75, ahora es claramente admisible. Vale, pensemos en un matrimonio de ciudadanos en que su nacionalidad, quiero recordar, si no, a lo mejor me equivoco, pero recordad que es el derecho de Colombia y quiero recordar que también es el derecho chino, pero no estoy muy seguro. Imaginemos que no permitan hacer capitulaciones posnupciales o que lo someten incluso al transcurso de determinado plazo. Vale, se podría considerar, y estos señores, ejemplo práctico, unos señores sujetos a la nacionalidad china con REM chino y que viven aquí en Cataluña y quieren hacer capitulaciones matrimoniales, partiendo de que el derecho chino no lo admita, que no estoy seguro al 100%. ¿Podríamos considerar que la posibilidad de hacer capitulaciones matrimoniales posnupciales sin necesidad de plazo o sin ningún tipo de limitaciones es una cuestión de orden público español en la medida en que todas las legislaciones autonómicas españolas o forales lo permiten? No sé si me he explicado. Sí. A ver, yo a ver, lo primero que tienes que pensar es cuál es la ley aplicable a este régimen económico matrimonial. Tienes que hacer el íter de que siempre hemos ido haciendo. Siempre tienes que hacer el íter. El reglamento, ver qué dice, cuál es la ley aplicable, depende de... Supongo que ellos no han elegido ni... Derecho chino y son de nacionalidad china. Mira, a ver... ¿Pero viven los dos aquí? Viven los dos aquí. Yo creo que, mira, claro, la cosa es la siguiente. Podrían pactar posteriormente conforme a la ley española. La cosa es la siguiente. Estos señores, si se casaron antes de enero del 2019, teóricamente se rigen por el 9.2 del Código Civil, que los sujeta al derecho de la nacionalidad, derecho chino. Pero el reglamento permite elegir la ley aplicable desde el momento de la entrada en vigor, con efectos en principio no retroactivos, pero sí de cara al futuro. Por tanto, ellos lo que tendrían que hacer es elegir el derecho español, porque es donde residen y es uno de los derechos que permite el artículo 22. Y entonces eligen el derecho español, el que quiera, el que corresponda a la residencia habitual, tendrán que acabar eligiendo y luego podrán hacer las posnupciales. Ahora bien, si tienen bienes en la China, hemos de ser conscientes de que esto en la China no vale. O si luego se separan en China. Ahora bien, el reglamento del 2019, no, el reglamento que regula los REMS de extranjeros, no excluye la capacidad civil de su aplicación y por tanto por el 9.1 se regirá por la ley nacional. Y si la capacidad para hacer capítulos. No, la capacidad para hacer capítulos está dentro de lo que se considera capítulos. Sí. Vale. No es una cuestión de capacidad de obrar. Es una capacidad es una capacidad especial. Muchas gracias. Sí, yo aquí quiero recordar que siempre hablábamos, porque creo que era el derecho venezolano el que no permitía hacer capitulaciones posnupciales y que hago con unos venezolanos que quieren pasar a separación de bienes. Y decíamos yo que Cristina o Beatriz, en un caso práctico que hicimos, ya resolvimos que aquí estábamos en el plano del internacional privado, el plano conflictual y no en el plano material. En el plano conflictual, primero elegimos la ley española. Claro, lo primero que tienes que saber es cuál es la ley aplicable. Y la ley española me deja cambiar, aunque no merece la otra. Si tú la ley aplicable en este caso es la china, pero resulta que tú puedes cambiar a la ley española como te permite de hecho el reglamento, pues haces el cambio a la ley española y luego lo haces y ya está. Sí. Ahora, claro, siempre la cautela, que también pasan sucesiones en estos supuestos que tienen vínculos extracomunitarios, dependerá del caso. Si ellos todos sus bienes y su vida es aquí, pues lo que pase en la China les puede estar muy tranquilos. Si en la China son propietarios de una fábrica de no sé qué, pues
pues... Pero el plano conflictual con el material. En el conflictual elegimos la ley española y ya descendemos al plano material español, que sí que permite hacer capitulaciones pronunciales, y me da igual lo que diga la otra legislación, sin perjuicio de que no me lo reconozca luego, obviamente. ¿O no Sí. de verificar? La elección de ley aplicable tiene que ser expresa y manifestarlo de forma clara. Lo que establece el artículo 20. Es que en la práctica te encuentras a veces pues escrituras que te dicen adquisición de 2 chinos con régimen de... Claro. A ver, Puedes pensar, bueno, han elegido la ley catalana, pero eso lo hay que explicar. ¿Sabes qué pasa con esto? ¿Sabes qué pasa con esto de la elección tácita? Que lo de la elección tácita es en el fondo, si te paras a pensarlo, una imposibilidad. Porque si lo pensaron, si pensaron en el tema este de la ley aplicable, ¿por qué no la eligieron? Y si no la eligieron, ¿de dónde deducimos que lo pensaron? ¿Me entiendes? No. O sea, es como una construcción. Es una construcción que a veces se admite para salvar el negocio. Tú dices, tengo un testamento y entonces, claro, no han elegido la ley aplicable, pues mira, me fijo en indicios para salvarlo, para pensar que ellos tuvieron en cuenta ese ordenamiento, que no es exactamente lo mismo que elegirlo. Pero a ver, de cara a un notario está claro que hay que poner... Sí, está claro. No, yo haría 2 apartados en la escritura, claramente, conforme al artículo tal del Reglamento Europeo de Regímenes, eligen la ley de su residencia, que es la ley española, tal. Sí. Conforme al artículo 16.1, la revisión que hace, la ley de la unidad territorial, o lo que sea, Cataluña. Y esta ley permite hacer capitulaciones pronunciales, permite tal, y pacto, yo que sea, separación de bienes. Que incluso eso para mí está claro que una buena redacción de la escritura exige separar ambas cosas, elección de ley aplicable y luego pactar el régimen que sea, y ya está. Yo incluso hay otra cosa que creo que es importante, que es que cuando se elige la ley de la residencia habitual, claro, imaginemos que luego alguien quiere liberarse del pacto. Una de las cosas que podría decir es que esa residencia habitual, lo que eligieron no era la residencia habitual. Entonces, creo que es también interesante, fundamental, por qué era la residencia habitual. También. Declaran que es su residencia habitual, pero además tenían un piso, vivían en la calle no sé qué, sus hijos estaban escolarizados. Aportar empadronamiento. ¿Sabes? Porque claro, luego se pacta una cosa y si los dos continúan estando de acuerdo no habrá problema, y en el momento en el que dejen de estar de acuerdo, pues querrán cargarse el pacto, el que no le convenga. Entonces, creo que sí que vale la pena. Pues no sé si hay alguna pregunta de nuestros oyentes, porque se está retransmitiendo esto. Si hubiera alguna que alguien quiera entrar por audio. No hay. Yo aquí sí que veo alguna pregunta que me han pasado, que están en el chat de la Webinot. Por ejemplo, una que no nos da tiempo, por ejemplo, hablan de las parejas estables, un alemán y un polaco, residen en Cataluña. Esto es un tema... Claro, no, ya tenemos uno de parejas estables de hace un par de años. Yo, por tonto, hemos hecho ya aquí una biblioteca digital importante y por ejemplo, a esta compañera pues le diría pues eso, en la internet notarial tenemos colgado todo, incluso en YouTube, pues buscando Webinot parejas estables, seguro tenemos ahí 1 hora hablando de esto, cuál es la norma de conflicto aplicable, es un drama, recuerdo ese Webinot porque no hay nada seguro. Y bueno, y así metemos elemento interregional, pues algo creo que hablamos de interregional también. Pero bueno, que yo pues no hay tiempo y nos remitimos a esta compañera a esta Webinot, que esto tenemos todo hablado. Luego me han pasado alguna cosa más. Javier Oñate, por ejemplo, nos pregunta, nos saca el tema de la aplicación a los extranjeros del derecho civil, pues el catalán, el aragonés, etcétera, todos los problemas que ha dado. Frente a los que entienden que no se aplica, por ejemplo, se puede recurrir también al artículo 9.10 del Código Civil para los apátridas, que dice que se aplica la ley de la residencia. Pues no te en vecindad civil, pues aplicamos la ley de la residencia. Bueno, es una solución, bueno, pues tantas que puede haber en derecho internacional privado. Pero yo creo que los reglamentos prevén soluciones directas. Entonces, no apliquemos esas soluciones que nos dan los reglamentos. Sí, no, efectivamente. También él habla de su tesis de que la vecindad civil sí que se puede aplicar a los extranjeros. Bueno, esto está en el chat puesto, esto es discutible. Esto es otra teoría. Este es otro tema. Lo que pasa que
que en principio los extranjeros no tienen vecindad civil. Ujú. Otra cosa es que la debieran tener, esa es otra historia, pero Ya. es que precisamente el drama yo creo que es actual, es porque como está tan desfasado el derecho internacional, pues claro, al final hay que buscar aquí, inventar cosas. Muy bien, pues ya no hay más preguntas. Yo creo que si queréis podemos ir despidiendo el acto, ya llevamos hora y cuarto. Yo os doy las gracias a las tres, muchísimas gracias, como siempre, por colaborar con el Colegio Notarial, por unir la universidad y el mundo notarial, que creo que está muy bien y aprendemos todos, nosotros creo que más de vosotras que vosotras de nosotros. No, nosotros aprendemos mucho. Nos aportáis mucha luz. Y nosotros también, mucha. bueno, pues oye, pues muchísimas gracias, Cristina, Ariadna, Beatriz. Placer. Y bueno, pues seguiremos avanzando. Seguimos avanzando. Ya. Y quiero recordar que, bueno, no, es fuera del aula, pero tenemos unas jornadas de derechos reales ahora a mitad de junio, que bueno, ya se ha comenzado la difusión de derechos reales y derecho internacional privado, que son 2 tardes, que es muy interesante, que contaremos con vosotras. Y bueno, y luego reanudaremos ya más actos a partir de septiembre. Y aparte les puedes decir a todos los oyentes que si quieren proponer temas, que lo hagan. Lo digo porque nosotros a veces, bueno, pues no sé, podríamos profundizar más en interregional, si a alguien le interesa, o tocar algún tema concreto que... Exactamente, ya hemos tocado muchas cosas porque llevamos ya casi 4 años, yo creo. Sí. Pero bueno, bueno, hay nueva jurisprudencia quizá de justicia de la Unión Europea en materia sucesoria, bueno, van saliendo cosas y podemos profundizar en otros aspectos que hemos dado y como siempre, pues eso, si nos proponéis temas, pues fantástico. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Pues gracias a vosotras, muchas gracias y nos despedimos. Buenas noches a todos. Buenas noches.